Muy buenas noches ya. Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como cada lunes, desde que empezamos prácticamente ya en el fragor de esta batalla electoral, cada lunes nos vemos aquí en esta cita con las urnas 2021. Estamos como cada lunes también, Ivonne Ortega. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se corta un poco tu audio, pero bueno, ahorita lo solucionamos. Ahorita lo solucionamos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Hola, Encinas, muy bien, qué gusto, Jorge, Ivonne, José, qué gusto saludarlos. José Roldán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a Jorge, Alejandro, Ivonne. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente ya estamos entrando en la recta final. Nos queda una mesa antes de del día D, en el que, bueno, pues vamos a ver qué resulta de esta elección. Cada vez hay pues mayores elementos de análisis, ¿no? Para a ver qué ocurre, ¿no? En las urnas ese día. La gente pues ya se está alistando, ¿no? Creo que ahora sí se empieza a sentir ya un poco más el ambiente electoral y pues queda por revisar, insisto, pues muchos temas y en esta ocasión pues abrir, ya hemos abordado el tema de la violencia en estas elecciones, muy inquietante, pero yo no sé si el caso de Valle de Bravo, con la candidata de la coalición pues opositora, ¿no? A Morena, pues ha recibido amenazas, ¿no? Es una historia un poco ahí que se ha venido contando a retazos. Raimundo Rivapalacio fue quien pues lo da a conocer en su columna en El Financiero el miércoles de la semana pasada, inquietante. Y a partir de ahí, pues hemos visto muchos datos en los que aparentemente no ocurrió lo que dicen que ocurrió, pero sí creo yo que es emblemático, paradigmático de este asunto de la implicación de la delincuencia organizada, del crimen en las elecciones, el caso de Valle de Bravo. Y me gustaría preguntarte, José Roldán, ¿tú cómo estás viendo este tema, particularmente el de Valle de Bravo, el de esta candidata? Pero hay otros más. Hoy justamente nos estábamos enterando que en Veracruz 3 candidatos a distintos cargos de elección anunciaron que dejan la campaña por amenazas a ellos o a sus familias. ¿Qué estás viendo? Mi impresión es que tenemos un fenómeno de este tipo creciente que se liga con otro elemento. En el caso de Valle de Bravo tenemos una candidata de la Alianza en un gobierno estatal en donde está el PRI, con una alianza de PAN, PRD, PRI, pero que me parece que esta alianza y los partidos han estado ausentes. Hubiese esperado una reacción mucho más armada, más sistemática, no solamente de apoyo a su candidata, sino de acción, de protección, de cobertura, y no la estoy viendo. Y eso, por supuesto, me preocupa mucho. ¿Y por qué? Porque entonces pareciera ser que no tenemos partidos, que no hay organizaciones políticas, que no hay dirigencias que pueden dar cobertura a sus candidatos, sino que están los candidatos solos, aislados. Y eso en este contexto es lo peor que se puede hacer. Otra cuestión es que pareciera ser que tenemos la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación y eso rebasa las capacidades municipales, está rebasando las capacidades de los estados. Y otra ausencia, además de la estatal, además de la municipal y además de los partidos políticos, me parece que hay una ausencia federal. Hay una reacción de soslayo, aun cuando el presidente hace varias semanas anunció que iba a haber protección y le
ordenó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llevara a cabo una serie de acciones. Lo que vemos en el caso de Valle de Bravo y en los otros casos de Veracruz, con contextos parecidos, aunque en condiciones diferentes, está sucediendo lo mismo. La atención está puesta en otro lugar, no hay acciones serias, y me parece que esto es un problema no de un partido, es un problema de todos los partidos, es un problema del Estado mexicano, porque es el Estado mexicano el que en su conjunto debiera garantizar lo básico, y que son las condiciones de expresión democrática en donde los candidatos como tanto ciudadanos pueden ejercer libremente su derecho a ser votados en condiciones que debieran ser de paz, de contraste, de no violencia, y por supuesto en donde los ciudadanos que no tenemos esa función, sino que nos ofrecen candidaturas, podríamos escoger o elegir aquellas candidaturas que los partidos nos ofrecen y emitir libremente el voto, y emitirlo no solamente libres de coacción, sino pensando que a quienes elegimos van a representar a los ciudadanos y van a ser capturados o no van a ser parte de las fuerzas del crimen organizado. Ahí está el tema que en conjunto me parece preocupante. Muy, muy preocupante. Y bueno, ya Ivonne ya está con nosotros y creo que... hola, Ivonne. Ivonne, ¿sí nos escuchas? Yo sí les escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Ándale, ahí te escuchamos. Creo ahí que te es el escuchamos. internet. Sí, es un poquito el internet, pero sí, creo que ahí te escuchamos mucho mejor. Bueno, pues estábamos ya comentando... voy a José salirme, Roland, voy a volver a conectar de nuevo. Muy bien, a ver si jala mejor. Muy bien, gracias. Alejandro, ¿cómo estás viendo? Fíjate que platicando con dirigentes de partidos opositores al gobierno, ¿no? Al de Morena, distintos, ellos me decían que particularmente en zonas de tierra caliente, que pues, incluye una parte del Estado de México, de Guerrero, de Michoacán, pero que también hay otras entidades como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, en donde literalmente no había forma de poner candidatos y que los candidatos literalmente los estaban imponiendo el crimen organizado. Y insisto, caso de Valle de Bravo, creo que es paradigmático de otros fenómenos, ya lo decía José, que están afectando a todos los partidos políticos. ¿A qué te parece a ti el asunto? Porque, insisto, lo hemos estado hablando en varios de los programas, ¿no? De la violencia, de la inseguridad, pero esto que conocemos de este caso concreto es gravísimo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Gravísimo, aunque dudo que sea el caso de Valle de Bravo, esto que comentas de la imposición de candidaturas. En el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, pues se trata de una deportista muy destacada y reconocida de la comunidad, y por parte del movimiento Regeneración Nacional y Aliados, se trata de una doctora que también ha hecho mucho trabajo comunitario y es conocida por sus años de trayectoria y de activismo político. Pero sin embargo Valle de Bravo conserva esta dualidad, ¿no? Al tiempo que es uno de los destinos turísticos más concurridos de pues los capitalinos y uno de los lugares con mayores bellezas y espacios de conservación ambiental, también por su proximidad efectivamente con Tierra Caliente no ha estado exento de problemas de violencia política, e incluso hay un paralelismo ahí cuando incrementa la presencia del ejército en Michoacán y se habla de un efecto cucaracha, recuerden esos años que se comentaba así, en donde los grupos del crimen organizado se movilizaron o se mudaron a municipios aledaños, y en este caso en Valle de Bravo fue cuando se potenció la violencia. Pues es infame esto de que tenga que cancelar. Hay quien pone en tela de juicio la veracidad del secuestro express. Yo prefiero partir de creerle porque es una acusación muy grave y que se tiene que investigar. Es lamentable que haya tenido que interrumpir su campaña, su proselitismo,
pues ese es básico, es lo que se hace en estos días previos a las elecciones, pero a la par creo que se exceden columnistas como Raimundo Riva Palacios, quien da a conocer esta noticia, imputando la autoría de los hechos a un pues connotado político del Movimiento de Regeneración Nacional, que es Horacio Duarte, y vinculándolo pues sin mayor fundamentos que pues rumores y pues yo diría que muy mala leche con estos hechos. Me parece que ahí sí hay un uso pues muy bajo de estos acontecimientos que tienen que ser reprobados enérgicamente. Y como dicen, José y distintas posturas, se tienen que reanudar las campañas. No es aceptable que alguien tenga en días previos a la celebración de las campañas tener que abandonarlas, y para eso tienen que garantizarse condiciones mínimas de seguridad. Claro. Ivonne, estamos ya comentando el tema de Valle de Bravo y lo inquietante que muchos dirigentes de partidos, varios dirigentes de partidos, reconozcan que en algunos cargos de elección el crimen literalmente está imponiendo candidatos. No digo, y creo que bueno que hace la aclaración Alejandro, no digo que sea el caso específico de Valle de Bravo, donde quieran imponer a la candidata de Morena, pero sí que hay amenazas por parte del crimen para decir, no, tú no vas y bájate y no hagas campaña o retírate. ¿Cómo ves este tema? Pues ya llegando a la recta final de las campañas. Es una condición, me parece, muy grave, porque han comentado algunos columnistas, han hecho, de hecho, estaba de gira el dirigente nacional del PRI en Yucatán y anunció la suspensión de su actividad porque tenía que viajar a Ciudad de México para trasladarse al Estado de México y estar en una rueda de prensa que ya estaba convocada respecto a este tema. Rueda de prensa que, por cierto, no se llevó a cabo. Dicen algunos columnistas que el propio gobernador Alfredo del Mazo, dicho por columnistas, yo no sé si sea verdad o no, él dijo que no había que hacer tanto ruido, que no valía la pena, que había una amenaza aparentemente de poder estallar una gasolinera. Yo veo dos cosas muy graves aquí. Una, de ser cierta las condiciones que comentan las columnas o los periodistas, pues es que efectivamente el crimen organizado está tomando el control de lo que ellos dirían sus plazas, ¿no? Están controlando, déjense de quien esté en la competencia, o ahí sí yo le quitaría cualquier color o cualquier partido. Están tomando sus plazas y eso es muy peligroso. Y la segunda, que me parece todavía más grave, es de ser cierto que haya ganado la delincuencia respecto a que con las amenazas el gobierno estatal haya retrocedido o se haya visto tibio en su acción, pues es darle más cancha a la delincuencia organizada, como pasó con la detención de Ovidio en el caso hace un tiempo atrás, en donde el propio presidente reconoce que él dio la instrucción de que se liberara a un personaje como lo es Ovidio Guzmán. Entonces, esta tibieza o falta de firmeza en las acciones de seguridad de los gobiernos, tanto estatal como federal, me parece muy peligrosa, y lo digo por conocimiento de causa. A la delincuencia organizada no le puede ceder tantito espacio, porque ese espacio que tienen lo toman y quieren ir por más. Entonces hay que actuar con firmeza y tiene que ser los gobiernos, llámese municipal, estatal o federal, que asuman la responsabilidad y no solo garanticen la seguridad de los candidatos, y que esto no solo pase en campañas y en candidaturas, sino que no le pase a los ciudadanos en general. Claro, sí, yo creo que el punto clave es ese, que el Estado mexicano en su conjunto tiene que tomar el asunto con mayor seriedad. Curiosamente no es un tema que haya abordado el presidente en sus conferencias matutinas, de soslayo ha mencionado, pero no es un tema que haya abordado con profundidad de Valle de Bravo. Y en general, ¿no? Lo que dicen los líderes partidistas es que pues sí hay francas y amenazas por parte de los grupos del crimen organizado que están, como dice Ivonne, tomando la plaza, ¿no? O sea, están yendo por la plaza
que ellos creen que les corresponde y lo están haciendo pues a golpe de amenazas. Así que pues esperemos que los próximos días la situación no empeore. Ya lo comentábamos, en Veracruz estábamos escuchando que hay 3 candidatos que se están bajando, ¿no? de ser candidatos justamente porque han sido amenazados, ¿no? Entonces, los próximos días serán muy inquietantes. El asesinato del jefe de la policía en Sinaloa también, dentro de este tramo de campañas, también resulta una señal muy ominosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Hace mucho tiempo que no veíamos el asesinato de un jefe policíaco en un estado y ahora lo estamos viendo en el caso de Sinaloa. Entonces, pues está el asunto ahí y seguramente lo seguiremos conversando en las próximas mesas que nos quedan de análisis. Bueno, el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa, y aquí pues, hagamos un ejercicio de, a ver, ¿cómo creen ustedes que va a quedar el mapa electoral de las elecciones? No sé si hayan hecho ya su quiniela, su análisis de por dónde ven las cosas o si se están peleadas. Creo que en varios de los estados la situación se torna, ¿no? De final de foto, o por lo menos eso dicen las encuestas, que luego le fallan, pero ¿cómo lo están viendo? A ver, empezamos con Ivonne. Ivonne, ¿cómo ves tus pronósticos? Se apagó tu micrófono. Digo, Tu micrófono se apagó. como siempre lo he dicho. ¿Me Ahí escuchan está, ahora? Sí. Ahí está. Digo, como siempre he dicho, la encuesta es la fotografía del momento, es el momento en el que, pues en el ánimo en el que te tomaron la llamada, en el momento en el que viste en las redes sociales, estuvieron en tu casa, domiciliarias, plazas, etcétera. ¿Qué sí estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, lugares en donde se están cerrando los procesos. ¿Cuál será el resultado? Según las casas encuestadoras, dicen que ha venido disminuyendo el ánimo hacia la votación de Morena, pero eso no quiere decir que no pueda lograr en un dado caso poder hacer mayoría respecto a sus aliados, por ejemplo, ¿no? Como el Partido del Verde, el Partido PT, que van en alianza, o en algunos lados, aunque no están en alianza, como es el caso de Yucatán, están compitiendo, perdón, las federales sí van en alianza, los locales no van en alianza. Habría que ver a cuánto llega. ¿Qué se está viendo también? Pues se está viendo en el caso de Movimiento Ciudadano, pues estamos en franca ventaja en Nuevo León, que también diría es la fotografía del momento de que se levanta la encuesta, en el caso de Campeche, y en 2 estados muy importantes para nosotros, que es Colima y Nayarit, que están en la pelea nuestros candidatos, pero hay muchos municipios en donde ahí va creciendo Movimiento Ciudadano, y aunque aparentemente 10 días de campaña, 13 días para elección, ya realmente es muy poco, o sea, 2 semanas, un poco menos de 2 semanas. Ahora sí que en proceso electoral cada minuto cuenta y cualquier cosa puede pasar. Yo me reservaría el pronóstico para el 6 de junio. A ver, voy a intentar sacarte la nota. ¿Dónde ves tú, por ejemplo, que no ganaría Morena? En Nuevo León. En Nuevo León y Campeche. Nuevo León, ok. En Campeche, en Jalisco, aunque no hay gubernatura, pero hay muchas diputaciones que están en contienda. Hay estados donde pueden estar. Querétaro. En esa. Querétaro. En Tamaulipas tampoco creo que tenga condiciones, y en otros estados que se van cerrando, depende de los números y las condiciones políticas que pasen día a día, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, a un consejero de Morena en el caso de Yucatán que sale abiertamente a pedir el voto a favor de una candidata del PAN, un consejero de Morena. Entonces, pues digo que cualquier cosa puede pasar. Entonces, en el caso de Yucatán, del segundo distrito federal en particular, ¿no? No sabemos cuántos más vayan a... O sea, básicamente, a ver, hablando de gubernaturas, básicamente... Claro, pero a ver, básicamente de gubernaturas, ¿no verías que ganara Morena en Nuevo León, en Campeche, Querétaro? ¿Dónde más? En Campeche, en Querétaro, en Tamaulipas,
Yo le apostaría a nuestros Ajá, pero de gubernatura. Nayarit y Colima, Ajá. de gubernatura, Nayarit y Colima. Ok, ajá. Creo que tienen opciones para Sinaloa, en Baja California, en las bajas, en las dos bajas, en las dos Baja California, 8. ¿En las dos bajas? En las dos bajas, yo creo que pueden tener condiciones. Sonora. En Sonora, pronóstico reservado. Yo creo que puede haber una diferencia ahí. Chihuahua. El pronóstico reservado. Chihuahua también puede ser pronóstico reservado, y ahí creo que nosotros jugamos un papel importante, tanto en Sonora como Chihuahua. San Luis Potosí, En Chihuahua. habría que esperar algunos acontecimientos cercanos. ¿Cuál me falta? Campeche, Sinaloa. En Sinaloa yo creo que ahí está. Sinaloa ya dijo que... ¿Sí? Lo veo complicado para cualquier otro partido, creo que lo trae Morena en este momento, faltan 13 días. Bueno, Sonora sí, Culiacán no, fíjense. O sea, van a ver esos fenómenos, por ejemplo, pueden ser el estado, pero las capitales no, o los municipios más grandes, como en el caso de Nesa en el Estado de México. Por ejemplo, la competencia real está entre nosotros, el Movimiento Ciudadano, y entre PRD, claro. Y Nesa tiene 9 diputaciones federales. Es un municipio muy grande, es casi Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Entonces, todavía falta, porque no son solo las gubernaturas, sino municipios estado, como hablaba hace un momento en esa, o Aguascalientes, la capital, que tiene el 73% de la votación, en donde también está reñida ahí la competencia, y no vemos a Morena, que no es gubernatura, pero es casi, ¿no? 73% de la elección. Sí. Por eso yo diría pronóstico reservado, todavía no me aviento. Bueno, pues difícil sacarte la nota. Oye, me estrangulan. Difícil sacarte la nota, pero al que yo veía yo como a veces, mira, a veces te apoyaba a Alejandro, pero a veces como que decía, no. Pero al que sigo muy dubitativo es a José Roldán. José Roldán, ¿tú cómo ves, José Roldán, en el caso de las gubernaturas? Luego les voy a pedir su expectativa de diputaciones, pero a ver, José Roldán, gubernaturas, ¿cómo ves? Te quito 5 segundos nada más, es que es importante por el tema del COVID. En encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos dice que se vaya a votar, y uno de los temas no es el COVID, pero el INE está teniendo una complicación verdadera, valga la redundancia, como escrito, complicada, porque no ha logrado acreditar. Si no me equivoco, ayer chequé y traía un poco más del 40% de los funcionarios de casilla. Y más del 50% de las casillas cambiadas de domicilio, porque habían muchos domicilios muchas casillas que se abrían en domicilio, y hoy las personas que prestaban su casa dicen, yo no quiero que estén 700, 600, 500 personas entrando si llevo un año cuidándome, o si me tocó ser funcionario de casilla, llevo un año cuidándome, pues no voy a estar encerrado con 30 y tantas personas, que es un tema que tiene que discutir el INE, porque con todos los partidos y sus representantes, si llegaran a estar completos, estamos hablando de casi 40 personas con los funcionarios de casilla en un salón de clase, por ejemplo, si fuera escuela. Hay escuelas que por la pandemia están vandalizadas y no están en condiciones de poderse abrir en el día de la elección. Entonces, casi el 50% de las casillas han cambiado de domicilio, y hasta donde chequeé ayer, el 42%, 44% solo se había logrado acreditar de funcionarios de casilla. Entonces va a ser una elección bastante compleja, ¿no? Además de... Esa sí es nota. Ahora sí es nota. Sí. Esa sí es nota, pero que además agrega las... Ese es un buen dato. Sí, es un dato muy duro, ¿eh? Por supuesto. Ahora, yo creo que también es un buen momento para pensar en alternativas como las urnas electrónicas, y creo que tiene que verse esto ante la eventualidad. El futuro es impredecible, ¿no? Y las condiciones más. A ver, yo creo que Morena va a tener el mayor número de gobernaturas ganadas. Hay en este momento claras cuáles. Baja California, Guerrero, creo que Sinaloa, Sonora, con menos margen, pero yo creo que Sonora puede ser para Durazo, Nayarit,
Nayarit. ¿Y cuál otra más? Creo que serían, no, a ver, no se me viene a la mente, pero creo que esas serían las ganadas por Morena. Hay algunas otras Las en que donde se creo que llevaría no tiene Morena. posibilidad. ¿Cuál es Querétaro y Nuevo León? Me parece que en esas estaría descartada cualquier sorpresa. Y otras que son las que Ivonne decía que es con final cardíaco, y ahí creo que Campeche estaría en ese final cardíaco. Quizás también Baja California Sur, aunque pareciera ser que hay una ventaja de los partidos de la alianza, pero que podría ser menor. Sí. Y creo que por ahí estarían y bueno, Chihuahua. Chihuahua, pero no con Morena, me parece que no con Morena. Chihuahua. Sí, yo también creo que más o menos va por ahí. Pero a ver, Alejandro, yo te veo así. No, sí, no. ¿Mandé? Sí, no. Muy bien, pues lo vamos a apuntar. Ya vamos a ver quién va a pagar la comida. Creo que va a ser Alejandro. A ver, Alejandro, ¿cómo va tu pronóstico? ¿Cómo lo estás viendo? Pues la primera reflexión que haría es que, salvo dos casos que yo diría que es Campeche y Nuevo León, hemos visto de todo: golpes bajos, campañas sucias, muchos actos de proselitismo, propuestas, ha habido de todo, pero las preferencias se han mantenido muy estables a lo largo de las campañas, lo cual te habla que te abra una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto efecto tienen las campañas, el proselitismo en las preferencias electorales de la ciudadanía? La hipótesis que yo lanzaría es que las personas desde antes que inician las campañas ya tienen predefinidas sus preferencias electorales, pero efectivamente sí hay un sector de la ciudadanía que se espera, ¿no? Los indecisos, los que no tienen una militancia o una adscripción muy fuerte, son los que pueden, en ese caso, decantar el fiel de la balanza. El caso de Campeche, vemos que hay un empate técnico hoy. Alejandro Moreno, que es mi encuestador de cabecera, diría yo, el que consulto con más confianza, da un empate técnico entre Laida y Eliseo de Movimiento Ciudadano. Nayarit, una ventaja amplia de Morena. Sinaloa, lo mismo. Querétaro, también una amplia ventaja, pero en este caso de Mauricio Curi del PAN. Y recordar, creo que Querétaro, si mal no recuerdo, fue el único estado que no ganó López Obrador en 2018. Fue solamente ahí donde ganó Ricardo Anaya. Colima, Indira Vizcaíno va muy adelante. Y en Baja California Sur, un muy buen candidato fundador de Morena, pues todavía con posibilidades, pero ahí apunta el encuestador que va adelante, el candidato de la alianza panista, del PAN. Y bueno, el caso de Nuevo León es muy interesante porque ahí es el caso, digamos, atípico, el que sí hay una volatilidad en las preferencias. Veíamos a Clara Luz muy firme disputando el primer lugar contra el priista Adrián de la Garza, y hoy vemos que se han volteado todos los esquemas, una lavadora, y ahora es García, ¿no? Samuel García de Movimiento Ciudadano quien la está encabezando. Y eso yo creo que amerita un debate muy interesante, ¿no? De por qué se da ese caso, y en particular Nuevo León, que ya ha votado a candidatos independientes o candidatos que, digamos, no son dentro del mainstream partidista, ¿no? Aunque vienen de esa política tradicional, pero no son, digamos, los sospechosos comunes de ganar esas elecciones. Y también mucho que tiene que ver, yo diría, con una revisión del fenómeno Peña Nieto, que ahora lograron una versión regia del peñanietismo y más actualizada, ¿no? La promoción de un candidato a través de muchas estrategias de marketing político, ya no con una esposa que sale en telenovelas, sino con una esposa activa en la campaña y que es influencer en redes sociales para estar más en sintonía con los tiempos y con las nuevas generaciones. Digamos también, pues muy cercano a muchos grupos de poder. En este caso incluso es evidente que El Norte, el periódico el Reforma de Regio, está encumbrando esta candidatura, así como sectores del empresariado, como pasó con Peña Nieto en estos grupos de poder fácticos, y donde pues digamos que el candidato es apenas, digamos, un
engranaje de un entramado, una maquinaria de poder, pero que sí está logrando allegarse de las preferencias electorales de los votantes y a través de una campaña con mucho marketing, pero la verdad es que hecha de manera muy inteligente. Ahora veíamos incluso ayer a Yagüi acompañado por la avanzada regia del rock, que resultó un poquito de retaguardia, ¿verdad? Pero escuchábamos a Gentálica, a Pato de Control Machete, a Plastilina Mocha apoyando a Samuel. Entonces, bueno, hay un fenómeno interesante que salta respecto al resto del país, en donde ha habido una estabilidad muy notoria, ¿no? En cuanto a las preferencias electorales. Sí, bueno, pues ahí están ya los pronósticos. Yo agregaría un par de elementos. Uno, lo que creo que los cuatro coincidimos en que el caso de Nuevo León es muy importante y que definitivamente Morena no tiene ninguna posibilidad. Y que, ya lo señalaba Alejandro, sí hay una volatilidad muy fuerte. O sea, al principio parecía que Clara Luz traía toda, digamos, iba bien, ¿no? Pero pues, se le volteó el santo de espaldas y ya no la recuperó. Y también el candidato de Morena a Monterrey renuncia. Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, se lo habían pirateado al PAN. Se lo habían pirateado al PAN, ¿no? Senador, sí, luego se regresa. Que yo creo que Morena también jugó este mismo juego. Y fue una apuesta audaz de Morena. Esto es, la candidata, por supuesto, no es una militante del Frente Popular Tierra y Libertad. No estuvo con el Partido del Trabajo en los movimientos populares, o no fue Rosario Piedra, que viene de los desaparecidos en la Liga 23 de septiembre. No fue la apuesta. No fue una militante de raigambre popular y de izquierda. Fue alguien que también tiene una relación fuerte con los grupos empresariales, que viene de un abolengo priista. Así es que yo creo que aquí, pero más allá de eso, que la verdad es que me pareció interesante, es la lógica de lo local y también la valoración de lo local, lo que ha hecho parte de los movimientos y la explicación. Y el que la hayan captado con una mentira fue el golpe en la línea de flotación, simple y sencillamente. Pero por otra parte, más allá de esto, tampoco tuvo la capacidad de responder y de manejar la crisis. Y la verdad, creo que esa es una de las cuestiones que es rescatable en estas campañas y lo vimos muy claramente en el caso de Nuevo León. Es decir, la candidata en sí misma se desinfló, ¿no? Perdón, si me dejas agregar algo, lo interesante aquí es que al mismo tiempo también cacharon en una mentira a Samuel García, de que no conocía al June, este líder de un grupo de la delincuencia organizada. Adrián de la Garza saca un video pues de campaña sucia, ¿no? En su infancia, en una de las fiestas. Los dos manejan mal la crisis, se montan en sostener esa, digamos, contra toda evidencia, y es en ese momento el punto de inflexión en donde la mujer candidata va para abajo. No sé si sea una cuestión de género, pero es ahí cuando hay un cambio en las preferencias electorales. A Clara Luz le castigan la mentira y a Samuel García, el electorado de Nuevo León, se la perdona, digámoslo así. Bueno, no sé si Ivonne tenga algo que decir, pero aquí el asunto es que Clara Luz ahora sí que cometió su mentira, pues ya grandecita, y Samuel, pues era un niño, ¿no? O sea, no, pero la mentira la dijo en la edad adulta, ¿no? Digamos, la mentira la sostuvo en la edad adulta. Ajá. Sí, habría que ver, por ejemplo, yo no me acuerdo, por ejemplo, a qué fiesta me llevaban mis papás a los 9 años. Esa es la verdad. Si saliera una foto, pues no sabría decir si es verdad o no, porque no me acordaría qué es lo que pasó en el caso de Samuel. Lo que ayudó en el caso de Samuel es el que presenta la denuncia con una posibilidad de nexo con alguna delincuencia organizada, es el que fue procurador durante 6 años. Y Samuel ya era adulto y fue candidato a senador y fue senador y había ganado el Senado. Si hubiera habido alguna situación, pues el procurador no lo hubiera presentado en campaña, lo hubiera procesado, no en campaña, ¿no? Si hubiera algún acto vinculatorio. Creo que esa es la diferencia entre uno y otro. Y en el otro caso, dice, no conozco a Nexium, no sé de qué se trata
esa organización. No conozco a Reiner y le revientan un video de 40 minutos en un comedor en donde está platicando con Reiner, ¿no? Es una cosa es que pude decir, si lo conozco, pagué una asesoría o Exacto. otra y ya, y ya. y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, es un caso interesante, pero aquí yo sí quiero dar un dato que Sí, pasó sí. en la plática, que es muy importante que podamos checar el voto que está oculto. Él no sabe, no supo, no quiso contestar. Es impresionante, dependiendo de qué distrito federal, puede haber hasta el 65% de voto oculto. ¿Qué va a pasar? Y por eso yo decía pronóstico reservado. ¿Qué va a pasar con ese 65%? Hay hasta 48%, pero no menos de allá, en donde dice no sabe, no supo, no quiso contestar. ¿Qué va a pasar con ese voto? Pues no sabemos a quién se lo están ocultando. Si al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a los que no tienen partidos, a los partidos nuevos, no sabemos, pero hay un voto oculto muy grande que si sale a votar va a ser una diferencia que no estamos viendo en ninguna encuesta. Así es, totalmente. Bueno, nos dice Guadalupe Met, que está viéndonos, dice, prefiero malo conocido que ignorancia, fracaso y cínica corrupción. Y Rafael Diosdado nos menciona un estado que ninguno dijimos, Zacatecas. Morena. Rafael Diosdado dice que él lo ve por Morena, así es, lo ve por Morena, sí. Aunque creo que es también de las que se está cerrando, con el PRI, la candidata, una mujer. Claudia Naya, creo, ¿no? Claudia Naya, mujer senadora, Claudia Naya, es correcto, Claudia Naya, que es un personaje interesante, pero sí pareciera que se inclinan por el monrealismo, aunque ya vimos que Monreal anda preocupado porque la semana pasada le fue a aventar toda la caballería de senadores para respaldar a su hermano, ¿no? Pero bueno, ahora, a ver, de los diputados, ¿cómo están viendo? A mí me decían que algunos de los escenarios que están viendo es que la oposición tenga alrededor de 267 diputados, ¿no? Quizá un poquito más arriba o quizá un poquito más abajo, ¿no? Incluso a lo mejor abajo de 260, ¿no? Y alguien me decía que ahí hubiera sido importante que Movimiento Ciudadano fuera con la alianza opositora, porque si Movimiento Ciudadano se hubiese sumado, con tranquilidad se hubieran alcanzado los 270, tranquilamente, si no es que más, en una alianza opositora. Pero más allá de eso, el hecho real es que Movimiento Ciudadano va por su lado. ¿Cuántos diputados estiman ustedes federales que podría alcanzar, por un lado, la alianza opositora, por otra parte, MC, y por otro lado, Morena y pues sus aliados, básicamente? Ivonne, ¿cómo ves estos números? Perdón, es que apago el micrófono para que pueda escucharles bien. Sí. Primero tengo que hacer un reconocimiento en el caso del Movimiento Ciudadano, de algo de lo que puedo hablar, es del Movimiento Ciudadano. Todos están haciendo un extraordinario esfuerzo, cada uno con sus alcances, con sus medidas. ¿Qué va a tener el Movimiento Ciudadano? Un crecimiento muy importante. Vemos condiciones, por lo menos en 40 distritos, con 40 compañeros nuestros que en este momento en esos números están en condiciones de poder ganar, a lo mejor un poquito más, y con la proporcionalidad de las diputaciones plurinominales, a lo mejor podemos tener una bancada interesante de 40, 45, ojalá fueran más, pero 40, 45. En el caso de la oposición, he leído respecto a estos 200 y fracción. Aquí quiero hacer una aclaración, esa de la oposición hay que ponerle entre comillas, porque se dicen opositores en la boleta, pero si revisamos en la actualidad han sido apoyadores de muchas reformas constitucionales, por cierto, la que hemos discutido acá, la de la ampliación del mandato del ministro de la Corte, pues ha sido una alianza apoyadora. Pero bueno, quitando esa parte, yo creo que nosotros podemos tener 40, 45 diputados, a lo mejor un poco más, y ahí pues súmele lo que pueda ganar la alianza que están conteniendo. Si son 220, pues ahí tendremos como 200, lo que están calculando, 267, 280, por allá.
Pero más o menos. yo vuelvo a José decir que Roldán, todavía ¿cómo no, ves? no ¿Cómo hay van tus nada números? Sí. definido. Sí, no. Claro, como diría mi abuelo, algunos ya están negociando el potrillo y la yegua pues todavía ni da a luz. José Roldán, ¿tú cómo ves los números? Me parece que Morena va a ser el partido que tenga mayoría, pero mayoría en la votación, es decir, el partido por el cual se va a votar más. Ahora, yo no tendría la misma lectura en el Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque creo que las participaciones de los partidos o la votación que tenga no necesariamente se traslada mecánicamente a la suma de las proporciones. Y creo que no en un ambiente tan polarizado en el cual los discursos se han centrado en el pro y en el contra y han hecho campañas en el sentido de que los que quieren es regresar para poder eliminar los apoyos a los adultos y a los jóvenes y a repartirse los moches y demás, y los otros, es una cuestión de peligro y destrucción de México, lo cual polariza y divide al electorado en dos. Y creo que eso tiende a exacerbar no solamente los pros y los contras, sino a dividir el electorado en función de antipatías o simpatías. Y me parece que la realidad es mucho más compleja y hay terceras y cuartas y quintas opciones. Y el haberse dividido en dos grandes grupos me parece que tendería hacia eso. Y en ese sentido no me parece mala la opción de Movimiento Ciudadano y creo que, al menos mi impresión es que va a tener números más altos de aquellos que hubiese esperado si se hubiese sumado a la alianza como partido. Y en el futuro eso puede resultar interesante, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero si sabe aprovecharlo, creo que podría resultar interesante para generar una fuerza socialdemócrata ante la pérdida de este carácter por el PRD, y creo que a mediano y a largo plazo no me parece mala. Porque también da otro cauce para aquellos que buscan terceras opciones y que no se identifican con ninguna de estas grandes alianzas, y en donde puede parecerse rara que aquellos distintos al partido oficial digan ahí está el PRIAN, pero por otra parte cuando buscan al partido oficial ahí está también el PRIAN-PRD, ¿no? En fin, tampoco hay una gran... La gran diferencia es el líder, el carismático. De lo demás, la verdad es que no encuentro mucha diferencia. Y creo que eso es lo interesante. Claro. Ahora, aun cuando tenga la mayoría, me parece que no va a alcanzar la mayoría, la misma mayoría que tenía en este momento. Creo que se va, y esa es como la historia de las intermedias. Creo que aun cuando López Obrador ha hecho esfuerzos relevantes por hacer propaganda, y vaya que ha sido el principal propagandista, creo que va a disminuir la fuerza real ya en el Congreso. Alejandro, ¿va a disminuir la fuerza de Morena? Creo que Ivonne y José sí lo creen, ¿no? Más allá, digamos, de números exactos, creo que sí puede ir por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Pues no, yo creo que al contrario, va a aumentar la presencia parlamentaria de la 4T, o al menos las encuestas y las proyecciones de convertir intención de votos en escaño, así lo indican. Aquí yo creo que la mejor fuente para consultar es Oráculos, ¿no? Que es esta encuesta de encuestas, y ahí lo que te habla es que Morena pues obtendrá 45% de los votos, pero a esos habría que sumarle el 9-10% por parte del PT y el 10% por parte del Verde, perdón, no número de votos, sino número de escaños, 45, 9 y 10, o sea, básicamente como 65% de los escaños, lo cual ya lo estaría pues perfilando a obtener la mayoría calificada. Que vaya a ser mayoría yo creo que no está en cuestión, pero aquí el tema es si puede acceder a la supermayoría con la cual pueden modificar constituciones en la Cámara de Diputados.
Así es. Y esto yo creo que no es gracias a Morena, creo que han cometido varios errores, equivocaciones en el proceso de selección de candidatos, etcétera. Bueno, los que está más inmerso en sus conflictos internos que mirando hacia afuera, sino es a pesar de Morena y gracias a los partidos de oposición. A mi parecer, el mayor error de la oposición en este 2021, en estas intermedias, fue haber ido como PRI-PAN-RD, porque es absolutamente funcional a nuestra narrativa de, ya ven, son lo mismo, solo quieren restaurar los privilegios del pasado, lo mejor que tienen que ofrecer es el viejo régimen, como los partidos que antes escenificaban la disputa electoral ahora van todos unidos contra el nuevo que es Morena, y además esta alianza auspiciada por Claudio X González y por Gustavo de Hoyos, que en el imaginario colectivo pues son, digamos, los malos del cuento. Hoy veía que Gustavo de Hoyos, ex Coparmex, ex presidente de la Coparmex, publicaba una columna del Reforma, ¿no? De cómo dirigirse a sus trabajadores, cómo codificar, hablando con una condescendencia e ingenuidad, pensando que los trabajadores son ignorantes, y me parece que es elocuente este ejemplo de que no han entendido nada. Hoy me parece que el principal factor para que no exista una oposición fuerte en Morena es que el PRI, el PAN y el PRD, esta coalición, están estorbando, no ayudan a generar una alternativa nueva. Y yo creo que en este contexto, pues sí, la apuesta de Movimiento Ciudadano fue audaz, aunque también hay que decir, y eso asumiendo la hipótesis o el supuesto de que se suman automáticamente los votos, algo que yo desde mi punto de vista es dudoso, pero posiblemente esos votos que obtenga Movimiento Ciudadano en entidades federativas van a ser los que le den las gubernaturas a Morena y no a la alianza opositora. Y por último, el tema de la sobrerepresentación, que estuvimos discutiendo y polemizando mucho al respecto, y ya salieron los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y lo que comenta Javier Márquez, también director de Oráculos, en su cuenta de Twitter, que hace ya, digamos, un cálculo, que los efectos del acuerdo del INE no son los que algunos esperábamos, ¿no? Sino que el Partido Verde y el PT registraron solo a 2 candidatos propios como si fueran de Morena, esos son los que se le descontarían en caso de sobrerepresentación, y en cambio, esto está muy chistoso porque curiosamente es el PRD y el PAN quienes serían los más afectados por este nuevo acuerdo, porque registran en conjunto 11 candidatos propios cuya afiliación real es la priista. Entonces, si pensábamos que a través de estas cláusulas o estas, digamos, criterios de control sobre representación se iba a mermar la presencia de voto de parlamentaria de la 4T en el Congreso, pues todo parece indicar que estábamos equivocados. Sí, se me hace que hay algunas decisiones que van a terminar siendo totalmente lo contrario de lo que estaban esperando, y creo que sí, efectivamente, al final de cuentas, más allá de que se critica a Movimiento Ciudadano de si estaba haciéndole, digamos, el caldo gordo a Morena, ¿no? Creo que sí, al final de cuentas ya no va a ser el yin y el yang, sino que puede haber una opción intermedia que salga, ¿no? Emerja. Y luego otro detalle también que me llamó la atención fue cuando, y llamó la atención mucho, creo que todos lo leímos así, cuando redes sociales progresistas se lanza sobre el presidente, ¿no? Y todo el mundo, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿que no eran amigos? Y cuando en la verdad lo que se empezó a ver es, lo que están viendo es que no van a alcanzar el porcentaje para sobrevivir, y entonces lo que tienen que hacer es distanciarse para que obtengan por lo menos, ¿no? El porcentaje requerido para sobrevivir. Pero sí, falta ver mucho, pero bueno, ahí están pues los escenarios. Para no dejar muchos temas afuera, quisiera preguntarles, ¿cómo están viendo el presidente, pues un día sí y otro también atiza al INE, pero la semana pasada llamó la atención porque también le dio por ahí un llegue al Tribunal Electoral, donde, bueno, parecía que las cosas ya estaban como caminando bien con la 4T, pero le atiza al tribunal. Ya estamos pues a 2 semanas. ¿Ustedes creen que este choque, ¿no?, entre el presidente López Obrador y los órganos, tanto el INE como el tribunal, cada uno en sus pistas, si estos choques van a afectar de alguna manera el proceso? Ivonne.
El micrófono. Sigue la guerra del Sí. presidente con el INE, sigue la guerra ahora con el tribunal. Esta denuncia que presenta Porfirio Muñoz Ledo respecto a cuál es la justificación por el cual no le permiten reelegirse como diputado federal, creo que es uno de los temas que genera esto. Y la otra que llama la atención es la que es dirigente de las mujeres, en donde todavía sigue siendo parte del organigrama, todavía sigue siendo parte de la dirigencia morena. Dice que las candidaturas no se decidieron por encuestas, puesto que no hay encuestas pagadas en Morena, y entonces les dicen que en ese caso particular es una candidatura de designación, y vemos entonces al presidente sobre el tribunal. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es la postura del ministro, que les pide por escrito a sus compañeros que puedan anticipar la condición de su votación, que no sé cuál haya sido la intención, sino entonces para qué la mesa, para qué el debate, para qué todo lo que hemos orquestado como instituciones para que puedan ser, y cuál sería la intención de saber cuál es la votación previo a, es para que le llamen, para que le digan que está investigado por la UIF, que le van a congelar las cuentas, que necesitan el voto de otra manera. Eso me parece y me ha llamado mucho la atención, y es que hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque pues al final de cuentas son los garantes del proceso, ¿no? Claro. José Roldán, siguen bajo fuego los órganos. ¿Qué tanto te preocupa esto? Siguen bajo fuego y seguirán bajo fuego. Y en mi impresión, el tribunal es víctima de dos situaciones. Una tiene que ver, así como Alejandro decía, que la oposición es su peor, en sí misma es su peor enemigo. Al tribunal le ha sucedido algo parecido. Esto es, el tribunal creo que ha perdido presencia, ha perdido respetabilidad a partir de su propia mecánica y de sus propias reacciones internas. Ahora, pero no es solamente un problema de los seres humanos que están como magistrados y que han entrado en una dinámica de desgaste interno y también de desgaste hacia afuera, sino tiene que ver con el diseño. ¿Por qué? Primero, por el método de selección. Luego, porque el hecho de que el presidente del tribunal sea designado internamente, eso lleva a una política interna, y la política interna tiene que ver con patrimonialización de las estructuras internas. En el mejor de los casos se divide al tribunal en 7 partes, cada uno de los cuales los magistrados designan a funcionarios aquí y allá, y eso genera problemas. Luego tiene que ver con las expectativas. Esto es, los magistrados como seres humanos tienen expectativas, por ejemplo, de ser ministros de la Corte. Y para ser ministro de la Corte están en la peor situación posible, porque entonces tienen que hacer cosas raras con sus sentencias, dado que sus clientes, los clientes en el sentido de aquellos que van a su jurisdicción, son los entes políticos de los cuales depende su posible designación para ser ministro de la Corte. Y la otra cuestión es que no es una función terminal como lo es la del ministro de la Corte. Y eso genera un clima y un escenario en donde el resultado es que está ahí. Porque hay cuotas, hay designaciones que tienen que ver con las fuerzas políticas, está esto, la ley de cuates, de la ampliación de la designación de varios de ellos, están las expectativas de los magistrados, están los ofrecimientos de los partidos políticos. Yo he hablado con magistrades, y no quiero aquí, pero me han dicho, mira, cuando he tenido tal cosa, vienen los dirigentes de los partidos políticos cuando se trata de cuestiones muy complejas, a decir, magistrado, yo creo que usted sería un buen ministro de la Corte. Y eso genera un escenario de expectativas infernal. Hay cuestiones de fondo y me parece que ahí hay diseños que arreglar.
Porque nos está. merecemos Alejandro Encinas. Sí, perdón. estos objetivos y confiables. Claro. Alejandro, siguen bajo fuego y dice José, seguirán bajo fuego. Tu micro. Que José también apunta Sí. a esta otra óptica, no solamente sino bajo fuego propio, enfatizando en lo del tribunal, en lo cual coincido. Seguramente no coincidirá conmigo, pero también pienso que el INE sí está asediado, pero bajo fuego propio, porque ha entrado a un juego que no le corresponde, y me parece que eso sí va a impactar y va a ser de las cosas que van a trascender este proceso electoral y de las cuales habrá que hacer mucha reflexión. Porque, por ejemplo, su presidente, Lorenzo Córdoba, pues yo diría que es el primer funcionario en no haber respetado la veda electoral que ellos mismos invitaron. Por una parte, está en una campaña abierta en contra de la Cuarta Transformación, de la 4T, está hablando, incluso está insinuando, deslizando la posibilidad de que se anulen los comicios electorales por la supuesta o alegada intromisión del presidente de la República, cosa que en primer lugar a él como autoridad no le corresponde porque eso es una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que en segundo lugar es la autoridad la que tiene que brindar certidumbre y confianza a los mexicanos de que va a salir bien, de que se va a respetar su voluntad popular, y pareciera que está la expectativa de ver si le gustan o no los resultados electorales para ver cómo decide proceder. Una segunda campaña publicitaria de su libro. Es impresionante que, usando sus propias palabras, ante la elección más grande de la historia, esté más concentrado en promover un libro privado, montándose además, tratando el tema de elecciones en el proceso electoral. La verdad es que me parece escandaloso y poco se ha dicho de esa segunda campaña. Y una tercera, que es ya no consejero presidente, sino pareciera que es consejero presidenciable. Es ilustrador que, aunque él no ha dicho o no ha manifestado sus aspiraciones presidenciables, ya haya encuestas serias como la que elaboró El País, en donde lo ubiquen como uno de los posibles candidatos de la oposición. Y esto a mí me parece muy revelador y elocuente del problema, que el INE está haciendo no un árbitro imparcial, sino está asumiendo las veces de un político opositor. Eso me parece que sí va a afectar el proceso electoral, pero tampoco creo que ofusque por completo si es que la gente decide salir como en 2018 a votar masivamente por la opción que prefiera. Pero el hecho es que se respete la voluntad popular. Claro. En resumidas cuentas, si se llevan, se aguantan. Y no, pero hay un asunto que se me había olvidado comentarles. Nosotros como lo ven, pero habrá que estar atentos. Que da la impresión, justamente ahorita me acordé por lo que decías de Lorenzo, que lo dijo en una entrevista. Yo creo que en algunos estados iban a apostar por anular la elección. Y ya lo veremos en el futuro, si mi bola de cristal falló. Pero yo creo que uno de esos estados va a ser Nuevo León, en donde quizá le apuesten a anular la elección, y ahí el drama pues va a ser para un Movimiento Ciudadano, porque quizá por ahí vaya un poco la ruta, y no solo Nuevo León, quizá también algunas otras entidades, no sé, San Luis Potosí, que huelen, ¿no?, un poco a ese tema. Ahora sí que está por verse, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar pasar un tema y quisiera conocer sus impresiones sobre esto que dijo el secretario de Marina, el almirante, la semana pasada en una de las conferencias mañaneras, al referirse a los jueces como los enemigos. Lo inquietante es que pues lo haya dicho a un lado, teniendo al comandante supremo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, enfundado en su uniforme militar, y que hablara en términos militares. Ahora sí que dirían por ahí, en el término militar de la palabra, creo que estaba todo el contexto dado, y llamó demasiado la atención, y no quisiera que termináramos sin conocer su punto de vista sobre este señalamiento del secretario de Marina, Ivonne Ortega. A mí me parece gravísimo
gravísimo, y qué bueno que nos alcanza, que sea unos minutos para poderlo comentar, porque generaliza. Lo que hace el secretario es decir a involucrar a todo un poder, al poder judicial, como cómplices. Una cosa es que pueda haber algún juez que esté corrompido con la delincuencia organizada, algunos jueces que estén corrompidos. Es como si nosotros dijéramos que las Fuerzas Armadas están corrompidas con la delincuencia organizada, generalizando a todos, cuando no es así. Puede ser que haya algún general, algún soldado, puede ser que haya. Y hacerlo desde la tribuna que lo hizo, estando al lado del mando supremo de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que este fue un tema muy peligroso, que ojalá pudiera aclararse, que debe de aclararse, porque es una lectura muy peligrosa, no solo para el país, sino hasta para la lectura internacional. Claro. José Roldán. Las palabras se dicen por algo. Y el jefe de las Fuerzas Armadas tiene una gran responsabilidad, y los jefes de las armas también. Los jefes de las armas están, y bueno, por razones de la vida he tenido proximidad con militares, acostumbrados y están sujetos a la disciplina, pero también en su propia lógica, en su propio espíritu de cuerpo, las palabras que usan tienen significados específicos que no tienen para los civiles. El presidente de la República ha dicho: yo no tengo enemigos, tengo adversarios. El presidente creo que tampoco debería tener adversarios. Pero cuando los militares dicen tengo enemigos, asumen el término enemigos en la lógica castrense, en la lógica de la guerra de amigos y enemigos. Si el presidente no puede tener enemigos y tampoco debería tener adversarios, los militares tampoco deberían tener adversarios, salvo cuando se trate de una guerra en territorio extranjero. Pero no al interior, y menos cuando sus manifestaciones no son a un juez en específico, no son a alguien en concreto, sino es a los jueces, que es un poder del Estado. Ellos no son un poder del Estado, pero se están convirtiendo en un poder del Estado. Y este es uno de los grandes errores que está cometiendo el presidente López Obrador, de empoderar a los militares. Y las palabras tienen que ver con esa expresión libre ante su propio jefe de empoderamiento, porque las palabras significan eso, significan posiciones, significan formas de concebir la acción. No están hablando en un café, entre amigos, en una cena, en donde hay cierta libertad. Están hablando en un acto donde está el jefe de Estado. Y eso, por supuesto, es una expresión de qué es lo que está pasando en el empoderamiento, no solamente de los poderes económicos, como puede darse también, o de ciertos poderes económicos, sino de los poderes fácticos, y los militares son parte de los poderes fácticos. Claro. Alejandro Encinas, tu valoración. Sí, aquí no importa tanto lo que se dice, sino quién lo dijo, ¿no? Y es un problema más de ad hominem. Por lo general, hay que priorizar el argumento por encima del emisor, pero en este caso, por la envergadura, el poder, las características castrenses, efectivamente, creo que no podemos aceptar ni normalizar que militares y marinos se expresen políticamente sobre otros poderes. Creo que ahí hay que establecer una franja muy clara, aunque también considero que sí existe una podredumbre en ciertos sectores del Poder Judicial que han sido penetrados por grupos de la delincuencia organizada, pero corresponde entonces a las autoridades civiles, a los actores políticos, pues expresarse en esos términos, más no creo que sea lo más adecuado para nuestro país que altos rangos de la Marina se expresen en ese sentido sobre uno de los poderes civiles. Pues ahí está. Pues se nos acaba el tiempo. Ya no pudimos hablar acerca de que Morena esconde sus candidatos, pero usa la imagen del observador
o de ya saben quién, ¿no? Para en sus spots. La próxima semana ya estaremos en la recta final. Vamos a ver cómo va cerrando, ¿no? Creo que se está poniendo interesante ya en este cierre. Por supuesto, agradecerles, Ivonne Ortega, muchísimas gracias. José Roldán, muchas gracias. Alejandro Encinas, agradecerles a los tres, como siempre, su tiempo. Y por supuesto también agradecerles a quienes nos hacen el favor de seguirnos. Ya saben, también tenemos la versión podcast, en fin, en YouTube y nuestras transmisiones en redes sociales, por supuesto, para que puedan pues ver estas conversaciones que lo que intentan es pues generar la inquietud y que la gente se interese de estos temas. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. A las 7 de la noche, ahora sí. Gracias.